Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a hacer un video de mitoastrología con Ana Lía, que es una colega astróloga argentina de muchos años de experiencia. Vamos a hablar de cómo se aplica un poco la mitoastrología en nuestras cartas natales. Y tengo una excelente invitada que también le encanta la mitología y la astrología. Ana Lía, gracias por estar con nosotros aquí, por haber aceptado mi invitación para hablar de un tema tan apasionante como son los mitos y la astrología. Bueno, hola a todos y un placer de estar acá, un placer de conocerte, Úrsula, que sos un encanto de persona y que nos une el amor por la mitoastrología, que la astrología ya es una pasión y la mitoastrología, digamos, como que suma pasiones, ¿no? Que no a todo el mundo justo es un tema que le importe, pero bueno, ya las dos sentimos eso mismo. Así que un gusto de estar contigo. Muchas gracias por tu invitación, Úrsula. De nada, aquí vamos a hablar de un tema que nos apasiona, nos vamos a emborrachar de mitología y vamos a dar algunas claves también de mitoastrología para que puedan ver sus cartas natales desde esta mirada, porque la astrología tiene muchas miradas. Analia, ¿tú cómo entiendes, aplicas un poco el tema de la mitoastrología? Cuéntanos un poquito. Bueno, yo lo que hago generalmente es fijarme cuál es el planeta más importante de la carta, que yo supongo que es algo que todo astrólogo mira. Miras un planeta, si está en un ángulo, si está exaltado, si es el almuten, como hemos comentado a veces. Es decir, cuál es el planeta que uno ve que realmente tiene mucha importancia en la carta. Entonces, ese planeta es un planeta que en algún momento de la entrevista le empiezo, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría que te contara un poco una historia? Entonces empiezo a contarle, a narrarle algo de ese mito, una parte que por ahí en el momento en que está viviendo uno siente que le viene bien, como que responde algo, como que se ensambla de alguna manera con la historia que la persona está viviendo. Y entonces ahí el mito empieza, la persona generalmente queda, viste, como diciendo, ¿qué pasó? Algo, me tocó algo. Creo que eso es un poco lo que pasa con un mito, ¿no? Yo me acuerdo que un psicólogo me decía la palabra reverbera, cuando algo reverbera, que es una palabra especial, ¿viste? Como que resuena o reverbera. Cuando uno narra un mito que es fundamental para una persona, uno se da cuenta por el rostro que reverbera, que le vibra, que le está haciendo sintonía con algo que está viviendo. Y bueno, a partir de ahí el diálogo cambia mucho. No sé si te sucede a vos también cuando uno narra un mito que cambia la experiencia del vínculo con la persona, porque la astrología suele ser en algunos momentos muy abstracta, ¿no? Como que uno está hablando de una cosa, de otra, y de pronto con un mito es como que entras en el alma de la persona. Entras en la Entras, intimidad, en la experiencia ahí personal de la persona y ahí uno conecta porque el mito finalmente es un relato, es comunicación y es poner en común algo entre el consultante y el astrólogo. Entonces ahí se produce también la conexión. claro, una conexión bien profunda, ¿no es cierto? Porque de pronto lo que uno tiene que ver es que el mito es un relato hecho a veces por la humanidad, por la conciencia, tiene una larga historia, vos sabés mejor que yo eso, la larga historia que puede tener un mito. Pero ese mito no es un invento, una historia, sino que es algo que está dentro nuestro. Entonces lo vivimos, lo revivimos de una manera, de otra, pasamos de un rol al otro dentro del mito. Entonces, cuando uno narra un mito que te toca tanto, la idea es que eso modifique algo dentro de la estructura psíquica de la persona, ¿no? Porque hay un encuentro ahí profundo que puede quebrar un patrón o resignificar situaciones de su vida, que creo que esa es la meta, ¿no? Cuando uno empieza a hablar con mitos. Bueno, yo vengo del área de las comunicaciones. En una vida anterior, antes de ser astróloga, yo fui comunicóloga, estudié mucho comunicación y mitología desde el punto de vista no de la psicología, pero desde el punto de vista de la literatura, de la comunicación y de la antropología. Pero básicamente son las mismas teorías, los mismos autores, un poco con unas miradas diferentes. Y nosotros lo que hacemos aquí en la literatura, que yo me agarro de eso también en las consultas y para contar los arquetipos de los mitos, eh,
nosotros tenemos un concepto que se llaman los mitemas. Entonces ahí uno puede identificar un mito. Los mitemas, para las personas aquí que están siguiéndonos en el video, son las unidades básicas que componen un mito. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, barco, inundación, salvación, ya estoy nombrando 3 mitemas que van a configurar una imagen arquetípica de un mito que es el mito de el arca de Noé. ¿Sí? Entonces, esos son los mitemas, son las unidades básicas que ya componen un mito y que son reconocibles por el mundo completo porque forma parte del inconsciente colectivo. Entonces, cuando una persona entra en una consulta y comienza a relatar su historia, uno empieza a identificar los mitemas, que son esas unidades básicas que permiten identificar un mito. Y son estos mitos, digamos, que son historias colectivas, pero que representan también experiencias a nivel personal, porque todos los hemos vivido, y por eso son colectivas también. Trascienden lo individual, solamente que cada persona lo va a vivir a su manera, con su propio color, con su propia actitud, etcétera, etcétera. Pero vamos a estar viviendo a nivel personal un mito que nos pertenece a todos, una historia, una experiencia de vida que le va a dar sentido. Claro. Claro, nosotros desde lo psicológico, bueno, yo hice la carrera de psicología junguiana, entonces vemos desde lo psicológico trabajamos los arquetipos que están en el inconsciente, ¿no? Sería, hay un inconsciente personal, que es nuestra historia desde que nacimos, e incluso por ahí antes de nacer, pero es mi inconsciente. Y después está el inconsciente colectivo, que es esa memoria, que es la memoria de la humanidad. Pero claro, no es que tenemos toda la memoria de la humanidad en el inconsciente. Está, digamos, están los arquetipos, ahí residen arquetipos. Entonces tenemos que son imágenes primordiales, se llaman arquetipos y una imagen primordial, alrededor de la cual se nuclean experiencias, ¿no? Si nosotros decimos, por ejemplo, el arquetipo del anciano sabio. Entonces hay montones de mitos, muchos mitos. Vos hablaste de los mitemas, yo hablo de todos los mitos que puede haber en todas las historias de la humanidad, en diferentes pueblos, de los ancianos sabios, ¿no? Entonces hay todas historias, vos decís anciano sabio, y ya el que está en el indio navajo tiene su propia historia, los irlandeses tienen la suya, y siempre hay un anciano sabio, porque es una imagen que tenemos en nuestro inconsciente. Entonces, suponte, alguna persona ya de cierta edad que ha tenido una larga vida puede identificarse con ese mito y puede empezar a leer. La diferencia está en que no toda persona de edad se puede identificar con el anciano sabio y que algunos sí y otros no, ¿no? Claro, y uno dice, bueno, ¿por qué unos sí, por qué otros no? Porque, digamos, una cosa es cómo uno vive la ancianidad y otros, unos la pueden vivir como, uy, se acabó el tiempo, y otros es, qué maravilla haber disfrutado de la vida, todo lo que aprendí en esta vida. Y cuando uno relaciona pasado, presente y futuro, está ya relacionándose con un mito, porque un mito tiene una historia, y esa historia, detrás de esa historia, hay una conexión con otro plano, que creo que eso es lo fundamental en un mito, que el mito no es una historia que pasa acá, es una historia eterna y es una historia que tiene un sentido y que le agrega un sentido a nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que enriquece la vida, ¿no? Porque yo digo que a veces cuando una persona te cuenta una historia, es como que te da las cuentas del collar. Y el mito puede ser el hilo que une esas cuentas y uno puede darle el hilo que una todas sus experiencias en un sentido que es trascendente, que viene del pasado y que va hacia el futuro. Y eso es fundamental porque viene con las cuentas sueltas, ¿no? Bueno, hay un concepto del mito que es que el mito no tiene tiempo, está en el pasado, está en el presente, está en el futuro, es decir, el mito es una historia que nunca fue, pero que es y siempre será. Entonces, esa es un poco también la magia del mito. Yo acá tengo una pequeña definición de Mircea Eliade, que es un gran mitólogo, digamos, Sí. de que el mito cuenta una historia sagrada que ha tenido lugar en el tiempo primordial o el tiempo fabuloso de los comienzos. Y para Mircea, el mito cuenta cómo, gracias a la hazaña de los seres humanos o sobrenaturales,
o seres sobrenaturales, la realidad ha venido a la existencia, sea esta total, el cosmos o solamente un fragmento. Entonces, Eliade habla de que el mito, si bien es una historia que sucedió, pero que nunca sucedió, siempre está sucediendo. Como por ejemplo, si tomamos un ejemplo del mito el mito de Noé, por ejemplo, el mito de la barca, de la cuarentena en que todos tienen que encerrarse. De hecho, el año pasado podríamos decir que vivimos a nivel colectivo el mito del arca de Noé. Para sobrevivir nos tuvimos que encerrar y hubo una cuarentena y un diluvio, un caos universal, una purga del planeta Tierra que también se produjo, vimos animales saliendo en la naturaleza. Entonces también hay elementos ahí que nos recuerdan el mito de Noé. Entonces, ahí estamos viviendo esa magia del mito que dice que el mito nunca fue, pero siempre es. Entonces, eso es más o menos lo que trata de explicar Claro, este autor. claro. Claro, que yo te decía que la definición de Salustio en el siglo VIII, que hablaba de, es una historia que nunca fue, pero que siempre es, que siempre está siendo, porque siempre está siendo, y puede ser ahora, en este momento, para la humanidad, y después en diferentes momentos de la vida, para cada persona, en algún momento de su vida, también aparece ese mito, ¿no? Que por ahí puede ser. Lo que nosotros trabajamos mucho también en psicología junguiana es un poco separarnos de lo colectivo. O sea, no podemos evitar lo colectivo. En lo colectivo estamos todo el tiempo. Yo te diría que si miramos el cielo en el universo en este momento, vamos a hablar del Saturno cuadratura Urano, por decirte algo, y vamos a hablar todo el año de esa cuadratura, y eso es algo colectivo. Eso es algo colectivo. Ahora, cada uno de nosotros va a tener un tránsito diferente. Y eso colectivo lo vamos a vivir diferente, incluso con mitos diferentes. Y cuanto más uno, más individuado, se dice junguianamente, cuando uno más se conoce y más se trabaja, digamos, más uno tiene la oportunidad de separarse de lo colectivo, que es un tema muy importante, porque sobre todo cuando uno ve familias que tienen temas o que tienen mitos familiares que se van pasando de generación en generación. Y acá el tema es que a veces no todos tienen una carta natal que sea afín con ese mito. Y el proceso personal de individuación o de autoconocimiento, y que la carta natal nos puede ayudar muchísimo, es para orientar a esa persona para que pueda encontrar su mito personal y poder ir separándose de mitos familiares o de mitos sociales donde puede quedar atrapado, ¿no? Entonces, la astrología en ese sentido colabora mucho con la psicología. Yo que trabajo más desde el punto de vista psicológico, trabajo porque vos, viendo, te dice, no, porque mi papá esto, mi abuelo no sé qué, ¿viste? Y te va contando la historia, y vos mirás la carta y decís, pero este chico o esta persona tiene una historia que tiene que es diferente a todo esto que me está contando. Y está ensamblado porque, viste, como que a uno también los mitos tienen mucha fuerza y te atrapan. Si vos naces en una casa, que todo el mito es de Noé, que te venimos rescatando, y venimos varias encarnaciones adentro del arca, y nadie sale del arca, suponete, por decirte algo, y nadie sale del arca, y vos tenés una carta, que tenés un Urano re fuerte en la carta natal, vos le tenés que decir, mira, salí del arca, ya está, para vos ya está, ya fue. En algún momento a vos te toca, viste, bajar un poco un puente y salí y andá y seguite, bajá y buscá tu isla, por decirte de alguna manera. Entonces, siempre es interesante eso. A veces, viste, que uno marca lo de astrogenealogía, que es muy importante. Yo creo que es muy importante ese trabajo, pero es importante para poder irte, no para quedarte. ¿No es cierto? Para encontrarte a vos a través de ese árbol, qué rama sos y que tu rama para dónde va, no que estás ahí todo solo unido, ¿no? Que está buena la riqueza, pero que también uno tiene que hacer la historia de uno diferente. Y por eso creo que el mito dentro de la astrología influye muchísimo y ayuda para el conocimiento, el autoconocimiento y el encuentro con el sentido de vida personal de uno, ¿no? Así que bueno. Es que esa es la riqueza del mito. El mito, uno vive la experiencia mítica
y cuando uno entiende esos arquetipos le da un sentido a la experiencia que está viviendo. Y por ejemplo, el año pasado, que fue la conjunción de Saturno con Plutón, claro, la conjunción de Saturno con Plutón, que fue el mito, ¿sí? En la mitología, cuando Saturno se devora a ese Plutón, ¿sí? Y que representa el fin de los tiempos, porque eso es Saturno, el tiempo, la realidad, y Plutón es el fin. Entonces llegamos al fin de un apogeo. Cada uno lo vivimos todos a nivel colectivo, pero además cada uno vivió ese mito del fin de los tiempos a nivel personal en un sector de su vida y lo vivió de una manera diferente. Entonces ahí se vive la experiencia personal del mito. Y ahora este año va a ser la cuadratura o la castración de Saturno a Urano, que va a estar presente 3 veces durante el año. Y de esa castración, digamos, van a ser Venus. Entonces cada uno va a vivir la castración de Urano y el renacimiento de su Venus a nivel personal con sus propios colores de acuerdo a su carta también. Acordate que nace Venus y nacen las furias en ese Nacen momento. las furias, sí. Nace Claro, Venus, las nacen las furias, las 3 furias y nacen las 3 gracias. claro, por eso, o sea, digamos que depende del proceso interior que uno haga, si, aunque posiblemente nazcan las dos, van a ser las Van dos, a porque ser van a nacer todo. las furias y van a ser las gracias. Todo. No podemos decir, ah, no, nacimos Venus, no, van a ser, Van a está ser en las uno, furias y claro, van a ser las 3 gracias junto con Venus. claro. Claro, entonces es todo, digamos, nacen dos polos, porque no te olvides que el polo saturnino no quiere morir, no No, quiere morir, permanecer y Urano tampoco quiere que lo castren, ¿viste? Entonces ahí, claro, digamos, va a ser un tema fuerte, porque acá sería Saturno castra a Urano, perfecto. Entonces empieza, pero digamos, empieza el tiempo cuando Saturno, ¿no? Y entonces ahí salimos del no tiempo y entramos en el tiempo. Pero digamos, siempre va a ser la lucha entre lo viejo y lo nuevo, porque después Saturno va a querer devorar a Júpiter, o sea, van de padres a hijos castrando o devorando. Entonces, y como que es un momento de decir, bueno, lo viejo no quiere morir, no quiere morir, no quiere morir Urano, no quiere Saturno que lo saquen del trono, o sea, como que siempre está la lucha entre lo viejo. Pero claro, uno dice, viste, uno se para y mira al mundo y decís, claro, aquel es muy viejo, aquel que muera, aquel también, de que vengan los nuevos. Pero el gran dilema es adentro de uno, porque uno se tiene que parar a mirar cuál es mi parte, mi lucha entre lo viejo mío y lo nuevo mío. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que tengo que soltar? Porque Saturno tiene que ver con estructuras rígidas que uno tiene, y todos tenemos estructuras rígidas. Entonces, uno puede mirarlo afuera, pero fundamentalmente lo tiene que mirar adentro, ¿viste? Tiene que trabajar adentro de uno, mirando en la carta natal donde uno tiene esos tránsitos, qué planetas toca, porque si en el Saturno y Urano van a tocar un mismo planeta, si están en ángulo, o sea que van a tocar de una forma o de otra, por ahí hacen un buen aspecto a un planeta y un mal aspecto al otro, y uno entonces tiene que ir viendo en lo personal, qué aspecto personal o qué casas, esos mitos se van a ir develando, digamos, ¿no? Claro, Saturno cuando castra a Urano, Urano crea las furias justamente para que las furias se vengan de las personas que van a castrar a sus padres. Entonces es un mensaje también el que manda Urano cuando crea las furias. Y las furias son las furias. Entonces también vamos a ver el nacimiento de las furias. Es cierto eso. Pero ahí hay que ver cómo uno maneja las furias versus las 3 gracias, que son las 3 damas o las damiselas de compañía de Venus, que son las que van a crear encanto, atributos, armonía junto con Venus, o las furias que van a crear lo contrario, porque efectivamente esa pugna entre Saturno y Urano significa que para nosotros nos va a ser incómodo tener que adaptarnos a lo nuevo en algún área de nuestra vida. Esa es la cuadratura Saturno a Urano. Nos vamos a sentir que nos estamos limitando o que nos están limitando en algún sentido de la vida
y quizás ahí despierten las furias o despierten las tres gracias también, porque de esa castración podemos desarrollar nuevas habilidades, nuevos talentos que serían las tres gracias de Venus. Entonces cada uno va a vivir el nacimiento de las furias y de las tres gracias. Quizás podríamos hacer una vuelta hablando de los mitos o de los arquetipos quizás asociados a los planetas en las cartas natales. Brevemente, no sé, Analía, ¿qué te parece? Bueno, vos decís hablar de alguno en particular, de algún mito en particular, Puede ser, o por ejemplo, alguien que tenga un Mercurio muy fuerte, por ejemplo, en una carta natal, alguien que tenga un Marte muy fuerte en la carta natal, alguien que tenga una Venus muy fuerte, porque va a haber una inclinación, una tendencia a vivir los arquetipos y los mitos que representan esos dioses, esos mitos, esas historias, que no son tan historias, digamos, pero no, cuando hablaste de Mercurio, me acuerdo de una carta que justo tuve ayer, que decía que, fíjate vos, que a veces yo siempre hablo del mito preponderante. ¿Por qué? Porque los psicólogos junguianos siempre dicen que hay uno mito y excepcionalmente puede haber dos, pero siempre hay uno. Entonces uno dice, bueno, qué bueno, cuando encuentro mi soy feliz, ¿no es cierto? No es que lo encuentro porque uno voy a leer los mitos o me voy justo a una astróloga mítica y entonces lo encontré. El mito se encuentra en la vida, cuando la persona se siente que está viviendo una vida que fluye, que hace lo que le gusta, que es feliz, que su vida tiene un sentido, sea la maternidad o sea ser dentista, no sé, pero digamos algo que le da placer y que siente que está cumpliendo un lugar en el mundo, que tiene un lugar en el mundo que tiene sentido. Ahí encontró su mito, esa es la clave. Entonces, ¿qué sucede? A veces, por eso te decía que a veces uno encuentra personas que, claro, están en una familia que justo no encajan por una cosa, pero a veces pasa, fíjate que ellos dicen que a veces puede haber un segundo mito. Y ahí es un dilema, porque justamente cuando dijiste Mercurio me acordé de la carta de esta señora que, que atendí ayer justo, que tenía dos mitos en la carta. Y fíjate qué cosa complicada, porque tenía un stellium de planetas en Géminis en medio cielo, una científica brillante. Acá trabaja en los mejores lugares de Argentina, de academia, trabajó en Estados Unidos, siempre becada, siempre estudiando afuera, pero una mente, por decirte de alguna manera, rígida y estructurada, ¿no? Exacto, ese stellium en Géminis en medio cielo. Es un Mercurio llevado a la enésima potencia, feliz por todos los trabajos que había hecho. Todo eso en cuadratura, fíjate, con Júpiter en Piscis, conjunción Quirón en el descendente. ¿No? Una sanadora natural, una sanadora natural. Entonces, al ser bioquímica, ella trabajaba también con pacientes, pero claro, tenía gran lucha porque era, ¿qué hago? ¿Me dejo guiar porque, por lo que veo, le aconsejo lo que me viene? Me viene como sanadora, me viene, pero toda mi estructura me está diciendo, no, yo le tengo que decir tal y tal cosa, tal y tal cosa. Y entonces fíjate que eso es una cosa que uno dice, bueno, es un dilema existencial, porque ahí hay dos mi temas que son importantes, que son fundamentales. Y claro, bueno, ella ahora, digamos, quebró uno, hablando de quebrar, si fuera un Saturno-Urano, que a ella le permitió quebrar y decir, bueno, ya tengo que salir de toda esa parte tan científica y aceptar que soy una sanadora natural, que lo mío pasa por otro lado, veo colores, veo esencias, le doy consejos que no tienen nada que ver con lo que yo he aprendido toda mi vida, pero lo veo, lo siento, no lo puedo evitar. Entonces, bueno, fíjate, ahí hay dos mi temas y quizá, digo yo, como una cosa que vos sugerías, el tema de que para cada uno de nosotros puede existir una crisis en este momento de soltar algo viejo, muy amado, porque además a veces uno tiene que soltar, viste como que hay una carta en el tarot que es, tengo que soltar, pero no es que digo, suelto lo viejo, entonces, ay, qué lindo, voy a soltar lo viejo, qué fantástico, pero a veces uno no tiene que soltar lo viejo porque no lo amó o porque no lo sigue amando todavía,
sino porque el sendero te pide que vos camines para este lado y ya ese camino se acabó. Y entonces es un momento que este Saturno-Urano debe ser que de pronto uno dice, me doy el salto, salto al vacío, como el loco, salto al vacío, ¿no? Y quizá en muchas áreas de la vida nos va a costar dar ese salto, porque te digo, tenemos que abandonar algo amado. No siempre es algo que uno desprecia o tira para atrás, ¿no? Bueno, no sé si era tu idea por acá, pero yo me fui por ahí. Yo recuerdo un caso de, bueno, varios casos, es increíble, pero uno ve ahí el mito muy fuerte en la carta, de tránsitos, por ejemplo, de Plutón sobre Venus. Yo lo he visto en varias consultas y es realmente un mito potente, Muy potente. y es muy potente porque se vive el mito del rapto de Perséfone, con ese contacto de Plutón a Venus, donde literalmente se raptan a esa Venus. Venus vive una relación muy tormentosa con Plutón en el inframundo hasta que puede salir luego de que la van a salvar, luego de que Mercurio, junto con Zeus envía a Mercurio para que negocie con Plutón, porque la madre ahí está desesperada, digamos, no sabe qué hacer. Entonces se vive ese rapto de estar en un lugar, de estar viviendo una relación, de estar viviendo un infierno que uno no quiere y de estar en una experiencia de crisis existencial. Un poco eso, digamos, y del cual después esa persona se regenera, sale a la luz, renace, pero tiene que pasar por ese rito de pasaje. Entonces ese es otro mito súper potente que uno ve en las cartas. Bueno, cualquier Plutón que esté pasando sobre un planeta, está ese mito Sí, del muy rapto de fuerte, Perséfone. muy fuerte. Plutón es muy fuerte cuando tiene un tránsito, pero por ejemplo, fíjate vos, que Saturno también puede ser por tránsito muy fuerte. Saturno, ayer justamente también hablé por teléfono con otra persona que había tenido un tránsito de Saturno y fíjate que es una argentina que está trabajando no, estaba en ese momento trabajando en Londres. No tenía familia ni nada, estaba trabajando ahí y se enfermó de coronavirus en marzo, cuando empezó el coronavirus. Y estuvo un mes encerrada en un departamento donde, justo ahí tenía el tránsito de Saturno, encerrado en un departamento donde no veía a nadie, porque no conocía a nadie, estaba totalmente sola y en un trabajo que a ella le encantaba, pero tenía una jefatura que le hacía sufrir muchísimo y solo venía la persona a darle de comer. Y ella decía, yo sentí en ese momento que iba a morir. Fíjate que era un tránsito de Saturno, pero Saturno a veces te da esa cosa de encierro también. Viste que uno piensa, bueno, Saturno, que tiene todo, viste, los aros alrededor, el planeta del tiempo, y esto de la idea de el encierro, de no poder salir, de estar atrapada, atrapada sin salida, y además con la sensación de que se había terminado. De hecho, se terminó porque ahí se levantó de esas 4 semanas que estuvo ahí pensando que se iba a morir y tomó la decisión de irse a otro trabajo y consiguió enseguida y ahora está en Alemania. Pero digamos, fue un tránsito muy fuerte y fue Saturno. Saturno también a veces tiene momentos donde nos aísla, nos deja solos, como que madures, ¿viste? Como madurar algo que vos, si no estabas en soledad, eso, acordate la imagen de la melancolía de Saturno, ¿no? Siempre esa imagen yo pienso que lo representa también, el estado anímico de melancolía que te da un tránsito de Saturno, como que te tenés que quedar quieto y esperar que se abra el horizonte. Esas cosas bien de Saturno, que a veces pienso que es como que te encierra en la panza, ¿viste? Como había encerrado a sus hijos en la panza. Yo pienso que Saturno cuando te devora, te trague, te deja en su panza ahí y vos tenés que madurar, crecer y después, ¡pum!, salir. Y cuando salís, después de un tránsito de Saturno, generalmente tomás decisiones muy prácticas. Ella dijo, bueno, renuncio a este trabajo que tengo en Londres y me voy ya a Alemania, y tomó la decisión y ya la aceptaron y se fue. Pero tiene esa cosa Saturno, cuando vos estás es como un útero masculino, porque no
es un útero amoroso, femenino, ¿viste? Contenedor, ¿no? Es un útero masculino, así terrible, que en el medio de que estás ahí atrapado te ayuda a tomar decisiones que solo la tomás cuando te vas, y ahí decís, ay, qué suerte, se fue. Y bueno, es una carta que tiene una impronta de Saturno muy fuerte, que ella tiene, digamos, tiene ya ese mito como muy fuerte. Pero a veces los tránsitos tienen esto, como decís vos, de Perséfonos, de Plutón y de Venus o de Saturno, viste que los tránsitos traen su clima de mito, y te meten en un mito, y uno anda por la vida de lo más distraído, no sabe que de pronto le va a agarrar un mito y le va a agarrar, te agarra de maneras diferentes, ¿no? Claro, lo que pasa es que además no siempre uno es consciente de que está viviendo un mito. Uno no siempre No, es consciente tampoco. Bueno, todos los tránsitos de Saturno, las cuadraturas que nos genera Saturno, que hace cuadraturas cada 7 años en nuestros planetas natales, porque es lo que se demora en recorrer casi un cuarto de la carta. Entonces va a generar ese mito cada 7 años a uno de nuestros planetas y va a castrar ese planeta. Ahí está el mito de la castración de Urano. Entonces, si es Venus, va a castrar los vínculos, la manera en cómo se siente, cómo goza esa persona, la va a limitar en algún sentido, le va a imponer responsabilidades. Si es con Mercurio, va a ser con el lenguaje, el pensamiento, las conexiones, digamos. Eh, yo he visto también, por ejemplo, en las cartas natales, porque en las cartas natales, además de los tránsitos que van a activar ciertos arquetipos mitológicos en la vivencia del consultante, las cartas natales también habla de los mitos que van a vivir. Por ejemplo, los planetas que están en conjunciones son súper potentes como arquetipos de mitos. Y yo he visto varias veces, no significa que sea así siempre, pero cuando hay contactos entre Venus y Marte, se vive el arquetipo de los amantes. Y el arquetipo de los amantes es, nos pillaron. o sea, es amante pillado, no Porque es amante que no se... a Venus y Marte, primero vivir una relación que puede ser muy fogosa, muy apasionada, muy sexual, pero también está implícita la experiencia de que o tu pareja o tú eres infiel y que te pillaron. Porque a Marte y a Venus, digamos, el esposo Vulcano descubrió la infidelidad, digamos, y producto de la infidelidad, como fueron descubiertos, se separaron después Venus y Marte. Y me ha pasado que muchas de las personas que tienen esos contactos natales viven ese tipo de arquetipo, no exactamente igual como en el mito, pero viven el mito. Entonces ahí es lo que fue, nunca fue, pero siempre es, digamos. Entonces, por ejemplo, eh, también he visto mucho eh, el mito de Prometeo con Mercurio. Cuando está Mercurio muy cerca del Sol, también las personas suelen vivir también el mito de Prometeo, que es que están permanentemente robándose el conocimiento, es decir, cualquier planeta que esté con el Sol, digamos, se va a potenciar, porque ese planeta va a adquirir el poder solar o va a ser contagiado, va a ser iluminado por el Sol. Entonces, bueno, en la mitología Mercurio es el que se roba todo, se roba los poderes de los dioses. Por algo le roba el arma a Marte, le roba el cinturón a Venus, le quiere robar el rayo a Zeus, se quema las manos, el tridente a Neptuno. Entonces tiene esa capacidad de robar, y en el mito de Prometeo se roba el fuego para entregárselo a los hombres, que es el conocimiento sagrado. Entonces, cuando un Mercurio está muy cerca de ese sol, en una carta natal, la persona también suele vivir ese mito, digamos. Es verdad eso. Bueno, como pisciana tengo que contar algo de Neptuno. Hablando, vos que hablabas del arca de Noé, Neptuno no es arca justamente, Neptuno es aprender a que la ola te lleve, que venga en el momento y que te hundas en emociones que son arquetípicas. El gran tema de Neptuno, que puede ser un Neptuno Venus, un Neptuno Mercurio, es que no hay control de la situación. Yo digo que Neptuno es como cuando vos estás en el mar y vienen las olas.
vos tenés que aprender a entregarte al movimiento de la ola. No podés pararte y decir, ah, no, yo un bastión, acá la ola no pasa. No, nada, la ola pasa, te tira y entonces te manda para cualquier lado. Entonces, claro, con Neptuno en tránsito, suponete, Neptuno en tránsito, imagínate lo que es un Neptuno en tránsito arriba de un Venus. Vos les hablás del Plutón, pero arriba del Venus también puede ser devastador, porque también puede ser un amor imposible. Me acuerdo de una persona que me contaba toda la relación como era, y vos decías, pero ese hombre no la quiere para nada, y cómo la fantasía, el mundo de la fantasía neptuniana, la persona siente que existe un gran amor, pero es el que ella siente, no es que la persona siente. Neptuno-Venus te arrastra a una ilusión que es transitoria, que por ahí en la medida en que está puesta en una persona, puede ser muy dolorosa también, ¿no? Porque es esa sensación de ilusión y frustración posterior. En el momento es de mucha expansión, que uno, viste, dice, bueno, por favor, anda a pintar, cantar, canalizar todo ese Neptuno-Venus en algo creativo. Siempre cuando hay un tránsito de Neptuno o un Neptuno natal muy fuerte, uno tiene que tratar de ver de qué manera, como pasa con cualquiera, uno dice, bueno, ese mito, bueno, pero ¿cómo lo puede vivir? Lo puede vivir como que la va llevando la ola de un lado para otro, o que ella puede aprender a nadar algún aspecto de la vida donde pueda nadar y fluir, y que sea positivo y bueno, ¿no es cierto? Entonces, ya sea, suponete, Neptuno-Mercurio, imagínate lo que puede ser en un trabajo científico si vos te viene un tránsito de Neptuno arriba de Mercurio, que tu mente en realidad en ese momento va a buscar fantasías, mitos, va a querer cuentos, va a ver películas, va a querer, pero no va, todo lo científico se te va a ir como el Me agua va a entre los dedos, diluir. Sí. se te va a diluir. Entonces, no, entonces, viste, Neptuno-Venus o Neptuno-Júpiter. Bueno, Neptuno-Júpiter, digamos, te puede traer experiencias espirituales muy interesantes. Entonces ahí también puede ser, que también depende, porque también depende del resto de la carta, que puede ser una experiencia muy interesante, pero también puede ser que de pronto te quedes enganchada con las sectas y con algún gurú, un falso gurú. Una de las cosas que también quería comentar, que tiene que ver con lo colectivo, que cuando uno dice, bueno, qué lindo nosotros, que nos pasa que te encontramos este mito, pero en la humanidad y en las sociedades hay muchas personas que no se pueden todavía conectar con un mito. Entonces, estas figuras carismáticas que aparecen en la vida ofrecen un mito y la gente se queda pegada ahí, porque es un mito dice, un mito, no es el personal por ahí, no es el de ellos, pero es un mito y les sirve para dar sentido a su vida, ¿no? Y esto con Neptuno, viste, a veces personas que tienen un Neptuno muy fuerte, que tienen un carisma brutal, logran esta fantasía que es maravillosa de Neptuno, crear la fantasía que el otro se la cree, digamos, ¿no? Porque Bueno, Neptuno crea esos tsunamis cuando pasa por arriba de esos planetas, porque realmente envuelve esos planetas y realmente los lleva para un lado totalmente desconocido, como cuando nos atrapa una ola y estamos adentro, pero no sabemos dónde está arriba, dónde está abajo, dónde está a la derecha, no estamos completamente perdidos en el caos. Yo recuerdo que también vi una consultante que tenía un tránsito de Neptuno a su Venus, y ella me hablaba de una persona como si fuera su pareja. Y me hablaba de que no entendía por qué la persona se había alejado tanto y que ella la quería, etcétera, etcétera. Bueno, estuvo un montón de rato ahí hablándome de su pareja, hasta que al final salió, y ahí yo también, fue muy neptuniano el discurso también, ¿ah? Por el hecho de que tuviera ese tránsito, yo también estaba como un poco confusa de todo lo que me contaba, había cosas que no entendía, muy neptuniano, para que al final de la consulta me terminara diciendo, porque yo le pregunto, bueno, ¿y por qué no deberían tener una conversación, un diálogo para decirse las cosas aclarar. de manera Sí. honesta? Pero es que yo hace un año que no comunico con esa persona. Y yo, o sea, que tú todo este año, todo lo que me estás contando, te ha pasado acá. Sí, me dice.
Yo dije, wow, espectacular, dije yo, espectacular Claro, el claro, tránsito claro, de Neptuno a Venus, porque en realidad todo había sido en su cabeza. en su Yo cabeza, quedé claro, claro, más claro. impresionada todo. Claro, claro, claro. Que después, en ese caso, viste, a veces lo difícil es cómo darle un sentido a ese momento. Porque uno, la primera impresión que tiene es decir, esta mujer, como me pasaba con esta mujer que me hablaba, viste, cuando uno siente una persona te cuenta de otra y uno siente al otro de una manera diferente que como la persona te lo está contando. No sé si esto es muy pisciano, pero yo como pisciana lo siento, ¿viste? Digo, pero ella me está diciendo que este tipo es muy amable, suponete, y la deja en la casa sin saludarla, suponete. Digo, no, no, de amable no es nada, ¿viste? Suponte. Entonces, y uno siente eso, que ese Neptuno que está ahí, pero decís, bueno, pasó ese año, como decís, como yo tenía a esta señora también con Neptuno Venus, y pasó ese año, y uno desde afuera dice, ¿cómo ayudarle a esta persona a encontrarle un sentido a ese año? Porque ese es el tema. Uno como astrólogo, se da cuenta de la experiencia, ya pasó el año, ya Neptuno se corrió, y esta persona te dice, y hace un año que no lo veo, yo no sé, ¿viste? Y uno dice, bueno, pero ese año te pasó adentro, y adentro tiene un valor, Es la tiene un valor. experiencia mítica que Es, se es vive. una experiencia mítica, claro que hay que resignificar en base al signo que tenga ese Venus, al Neptuno que ella tenga, a darle un sentido, cuál es el aprendizaje. Uno cuando resignifica lo que hace es darle un sentido al aprendizaje, porque si no uno quedaría como fue todo, viste, como decís vos, la ola, yo abajo, acá arriba, y encima terminó la ola, me paré y dije, fue toda una ola, y no, ¿qué aprendiste en esa ola, no? Entonces ahí podéis de pronto empezar a hablarle de Neptuno, cuál es el significado tiene, cuál es el aprendizaje, su creatividad, que todo eso que creó, dónde lo podría canalizar, porque fíjate que Neptuno te trae muchísima creatividad. Te aísla del mundo, te aísla de la realidad porque no ves la realidad, No, no la no la ves. ves como es. Claro, tenés una realidad X, que es la que vos creaste, que te trajo Neptuno, vos creaste una película, qué sé yo. Vos decís, puede escribir un guión para una película en esa historia, digamos. Pero, ¿y qué le pasa a uno con haber vivido en una no realidad o en una realidad paralela a la realidad? Pues ese es el aprendizaje, ¿no? Con Neptuno es muy interesante porque a veces la gente vive, por eso es del paraíso al infierno con Neptuno, ¿no? Porque es del paraíso, de esa burbuja que te creaste, y después la realidad es un golpe. Entonces, viste, parece que fuera malísimo Neptuno, Claro, tiene la nube rosada se una convierte en una nube color tierra, color realidad, y ese es el infierno. y es un infierno, claro, es un infierno, pero uno ahí es el momento donde uno tiene que rever y aprender a ver que yo creo que es uno de los planetas que menos hablamos y que es muy difícil y que es muy creativo y que si lo podemos realmente encontrarle canales de expresión a este planeta, puede enriquecer nuestra vida, porque Neptuno en ese mundo paralelo que podemos crear nos brinda un montón de fantasías en el trabajo o en el área de vida que a nosotros nos interesa, ¿no? Como si te dijera la conexión con el mundo espiritual también. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Que también es cómo se acerca la persona a la espiritualidad. Es un tema que también uno ve en la carta natal, cuando tenés muchos tránsitos en casa novena. ¿Qué te pasa cuando los planetas pasan por casa novena? ¿Qué pasa cuando tenés tránsitos de planetas a Neptuno? No te digo el Sol o Mercurio, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa cuando Saturno toca a Neptuno? Te baja de un Baja de plumazo. la nube, pero así, Claro, Neptuno, esa es imagínate, la realidad, el, bájate el de planeta, el planeta de la realidad arriba de la burbuja rosa. Te lo pincha y te quedaste toda. y es el fin del mundo, porque Es Neptuno el ahí se fin le del cae el mundo mundo. rosado, se le cae todo el mundo Claro, se rosado. cae el mundo, claro, claro. Pero eso hay que significar ese mundo rosado para porque digamos que siempre hay una película en ese mundo rosado, ¿no?
que eso, y esa película tiene sentido en la vida de la persona. Creó esa película, no creó otra. ¿Por qué creó esa? ¿Qué significado? ¿Cuál es el mensaje que está en esa película que creó? Y bueno, eso hay que entenderlo en función al mito que tenga en la carta, cuál es la carta general de la persona, ¿no? Que creo Claro. que eso es lo significativo, ¿no? Y ahora Pero que los, tenemos a Neptuno, Analía, en Piscis, y imagínate. yo creo que también hay, quizás estamos persiguiendo mitos, quizás estamos persiguiendo alguna utopía y no nos estamos dando cuenta con ese Neptuno en Piscis, porque con Neptuno en Piscis uno no se da cuenta, ¿sí? No, no te das No cuenta. te, Claro. no te das cuenta, tú crees que estás viviendo una realidad que no es. ¿Cuál sería, según tú, el mito espejismo ahí con ese Neptuno en Piscis ahora en el contexto actual a nivel colectivo en el que estamos viviendo? Mira, yo te puedo decir porque Neptuno pasó arriba de mi Sol, como soy pisciana, Neptuno tuvo un... En general, con los tránsitos de Neptuno, yo no siento nada. Si me preguntas, creo que como mi vida, y yo soy tan neptuniana, que ando confundida, qué sé yo, viste, ando por un lado, por el otro, distraída, no me doy cuenta de muchas cosas. Los tránsitos los vivo. Ahora, si vos me dijeras, porque tuve tránsitos por Acuario y tuve tránsitos por el Sol, Neptuno para mí ha traído, contrariamente, creo que lo que vos decís es verdad, que sería figuras, esas que yo llamo las figuras carismáticas, ¿viste? Que en política se ven a morir por todos lados, esas figuras carismáticas, y vos ves a la gente pegada y te das cuenta que hay gente, los politicólogos dicen que no son partidos políticos, sino que son sectas. Y realmente son sectas, porque están unidos por una adhesión emocional, no por nada lógico y racional, sino, entonces yo ahí veo mucho el Neptuno en Piscis, veo figuras, viste, utopías que presentan, viste, eso lo veo ahí. Eso por un lado, pero por otro lado, ¿sabes qué veo? Yo creo que a mí me interesa mucho la astrología holística y la conciencia holística y la conciencia transpersonal. Y yo creo que todo ese tránsito que Neptuno lentamente ha traído una conciencia holística completamente diferente. Antes, suponete, hace 25 años, cuando yo empezaba astrología, bueno, ya tenía unos años, pero digamos, hace 25 años atrás, ¿qué pasaba? La gente tenía el dilema yo-tú en la carta natal, yo-tú, yo incluir al otro, y que el otro, y la crisis que me trae, porque el otro es mi sombra, y yo proyecto la sombra, y todo el vínculo yo-tú, este, hace 25 o 30 años era un dilema, pero hoy en día ese no es el dilema. Hoy en día la gente está con una conciencia ecológica, ya saltó del dilema yo-tú. Algunos lo tienen, lo tenemos y siempre lo tenemos que seguir trabajando. No digo que esté acabado, pero digamos que la conciencia de la humanidad hoy está en una conciencia ecológica. La gente ya se abrió a lo colectivo. Cuando salió la pandemia, ¿qué pasó cuando salió la pandemia? La gente, estaban en el arca, los que estábamos encerrados, pero vos fijate las multitudes de personas que tenían que salir a trabajar y que muchos renunciaron a muchos trabajos, pero otros se fueron, se pusieron el barbijo, se pusieron la antiparra y salieron a trabajar porque su rol era importante, porque eran enfermeros, médicos, bomberos o lo que fuera. Y se metieron en lo colectivo y amaron lo colectivo, que eso es bien neptuniano. Eso es Bien servir a neptuniano. la humanidad, sacrificarse por el otro, ahí está toda la Claro, parte humanitaria. todo, todo lo humanitario y el amor a la humanidad abierta, ¿viste? No hay que, nadie va a recoger, vos ves las fotos de las clínicas cuando están las enfermeras o los médicos tirados en el piso después de haber trabajado horas y los ves tirados, agotadas, destruidas, y vos decís, esa persona, ¿vos creés que va a ganar más? ¿La van a reconocer? ¿Alguien le va a aplaudir si la aplaudimos un tiempo? Pero digamos, eso lo hace porque lo siente, eso es bien neptuniano. Neptuno. Ese,
el anonimato y el servicio a todo. Y eso la conciencia, ahí yo la siento como que se ha expendido, ¿viste? Incluso en la consulta, vos seguramente, cuando uno está atendiendo gente, viene la gente y te cuenta experiencias transpersonales impresionantes, gente que se salió del cuerpo, gente que tuvieron visiones, o sea, es como que algo que pasaba hace 40 años o 50 años a muy pocas personas, hoy es colectivo, hoy hay mucha gente que le pasa eso. Y no importa si la carta es neptuniana, plutoniana, saturnina o venusina. No importa, porque el colectivo, yo creo que la conciencia de la humanidad colectivamente ha madurado. Hay Ha una, madurado. claro, la gente está más abierta a estos temas que son mucho más esotéricos, misteriosos, místicos, divinos, proféticos también, que entran dentro de la magia de lo neptuniano. Yo recuerdo que cuando comenzó el tema de la pandemia, la gente se refugia en lo espiritual y muchas personas se refugian en la astrología, otros en el tarot, otros en la iglesia, otros en, digamos, todo el mundo del pensamiento mágico, que tiene muchos nombres, digamos. Y ahí también se vio un boom, digamos, con este encierro hacia adentro de buscar también, querer respuestas también, un poco también, ahí con ese Neptuno en Piscis. Y ahora es como, yo lo veo así, quizás es una confusión neptuniana también, pero Eso es eh, posible. Todos lo tenemos. yo creo que también hay algo de ver la vacuna, por ejemplo, que es lo que estamos viviendo a nivel colectivo, que va a ser el nuevo Jesucristo que va a salvar a la humanidad, digamos, del caos. O sea, la vacuna la están poniendo sobre un pedestal casi que bajada de una nube. ¡Ah! Vamos a salvar la economía, la humanidad, etc. Va a ayudar, sin duda, pero yo creo que las expectativas son muy neptunianas también. También es eso, Porque es además verdad. Neptuno, hay que recordar que Neptuno rige las farmacéuticas, los químicos. Claro. Claro, y sí, y que hay montones de vacunas, y también viste que tiene el lado neptuniano de la sombra, porque también están los antivacunas que te dicen, no, te van a poner una vacuna y te van a controlar, porque te cambian el ADN, te cambian, te vas a Claro, volver, quién sabe, viste, hay hay toda ese, una historia la- ahí de teorías de las conspiracionistas. teorías conspiracionistas, exacto, junto con la fantasía, como decís vos muy bien, Se del mezcla la Salvador. fantasía con la conspiración y a uno ya no sabe qué es verdad, qué es realidad y qué no. Claro, todo eso es Neptuno también, porque cada planeta tiene esa dualidad, viste que uno no puede decir, mirá qué lindo, yo tengo Venus como planeta principal en mi carta natal, suponete. Gente que puede decir, ay, sí, y sí, por ahí hay personas que tienen como Venus como planeta más importante en la carta natal. Pero la vida de Venus era terrible, ¿viste? Era una diosa tremenda. En un lado sí, amorosa, todo, pero digamos que era vengativa, quería ser la más bonita de todas, era malísima, sería capaz de envenenar, era envenenadora, o sea, era tremenda con la gente que no quería. O sea que todo, no hay planeta. Quizá lo bueno es que cuando uno está estudiando astrología puede ver los dos caros y entonces estar atento, viste, aprender como esto que vos decís, la vacuna, ¿es buena o es mala? Y no sé, pues un poco buena debe ser, ¿no? Hay tantos científicos, yo confío que los científicos, algunos habrán hecho, no se ha terminado todavía de probar, que también es otro tema, viste que está en fase 2, yo por mi edad no me podría vacunar de nada todavía, pero bueno, no importa, que se vayan vacunando los más jóvenes, pero digamos, está toda esa dualidad todo el tiempo y vivimos en el mundo de la dualidad, porque nacimos en el mundo de la unidad, después se rompió todo y estamos en el mundo de la dualidad y tenemos que aprender a vivir en este mundo, viste, con los brazos estirados, tratando de ver un poco para acá y otro para acá, para acá. Yo sí creo que siempre cuando uno está trabajando los mitos, me parece que otra de las riquezas es que uno puede trabajar mucho, digamos, lo llamado lo sombrío del mito, ¿no?
porque la persona que se sienta delante nuestro, cuando se sienta en una mesa, ahora no, cuando se pone detrás de la pantallita, y se cree buena, que nunca envidió, que jamás hizo mal a nadie, ¿viste? O sea, ¿qué es lo que nos pasa a todos? Todos creemos que somos buenos, que no hicimos nunca nada, y entonces, y sin embargo, todos tenemos nuestras dificultades, nuestros temas para superar, ¿no? Para ir mejorando, hay aspectos que hay que ir puliendo. Y cuando uno lo narra míticamente, yo creo que la persona como que se comprende a sí mismo y se puede aceptar. Si uno lo narra en frío, ¿viste? Así tipo pum, no es lo mismo aceptar que cuando uno ve el mito y dice, claro, estoy viviendo este mito, estoy viendo el mito, ¿viste? Y entonces el mito me lleva y es verdad, tengo que cuidar estos aspectos, es como que también esa parte es una parte muy positiva del mito cuando uno está haciendo la carta natal de la persona. Bueno, hay una pequeña recomendación a las personas que quieran un poco conocer más de mitología, es justamente leer los mitos asociados a los planetas, porque cuando estén teniendo un tránsito importante quizás a esos planetas, van a estar viviendo algunas de las historias mitológicas de esos planetas, pero en versión personalizada, digamos. Pero ya van a estar sabiendo un poco cuáles son los grandes argumentos, los grandes arquetipos. Entonces, por eso es súper importante que lean mucha mitología, porque eso les da un sentido a la experiencia, les da un sentido a la experiencia, y uno también vive la experiencia desde otro lugar, cuando uno ya sabe que está viviendo un mito, que está viviendo una experiencia, que va a conectar con algo, que va a crear algo, va a generar algo nuevo, porque el mito siempre es una historia de creación de un mundo nuevo. Eso es un mito. Y uno es la que la cuenta, y uno es quien la vive y quien la narra. Por eso es que también estamos haciendo este video, porque yo había hecho un video con el nodo norte ahí en Géminis, hablando un poco de lo que simboliza Géminis, que es el signo que rige los mitos. Entonces, es importante que ustedes puedan hacer comprender su historia, lo que están viviendo, y aprovechar de vivir la experiencia mítica, porque siempre nos va a llevar a algún lado, no sabemos a dónde, no sabemos cómo termina la historia, pero que sean conscientes de ese proceso. Sí, a mí siempre me gusta mucho el tema de la visualización, ¿viste? Entonces, suponte, uno dice, bueno, que lean el mito. A veces los mitos son aburridos de leer. Suponte, vos o yo que somos fanáticas podemos leer libros y libros de mitos y nos encanta. Pero hay muchas personas a las cuales te dicen, que vos le decís, lee un mito, y me dicen, ay, no, Analía, el mito, como que fuera una cosa que les, viste, que es difícil. Para nosotras no, pero te digo, para mucha gente. Entonces, yo lo que recomiendo mucho es leer por partes a veces un mito, cerrar los ojos y tratar de visualizar esa historia, visualizarla, ¿no? Para poder asimilarla, porque uno puede leer 5 mitos y después cerró el libro y se olvidó. Leer un mito o una parte de un mito y tratar de cerrar los ojos y tratar de verlo, ¿no? Suponete que uno dijera, bueno, estoy hablando de Saturno y Urano, cortándole los testículos al padre. Bueno, y nacen las furias, nacen las gracias. Bueno, dale que nos sentamos y cerramos los ojos y visualizamos ese momento y visualizamos cómo sería Urano penetrando en la Tierra, y la hoz. Y entonces vos sabés qué fantástico, porque cuando uno empieza a visualizar, primero que lo asimila al mito, lo asimilás, y después ya lo haces como parte de tu esencia, ya es como que, sí, te suena, ¿viste? Ya ven. Y después, cuando visualizas y decís las furias, y si estás bien metida en la visualización, vos escuchás a tus furias. Escuchás a tus furias, escuchás porque todos tenemos las furias adentro, ¿viste? Entonces escuchás qué dirían tus furias, y a ver qué dirían mis furias en este momento. Y acá están las gracias, ¿y qué dirían las gracias? Ahí las estoy escuchando. Y entonces cuando uno, ese mito ya se te hizo carne cuando lo visualizaste.
¿no? Bueno, de hecho Entonces, hay una rama nueva, una especialidad relativamente nueva que es la mitoterapia, pero ya eso se sale un poco de la astrología, pero puede estar conexa con la astrología, pero justamente se trata de hacer ahora con- terapia a través de las historias de vidas personales que representan los mitos personales. Pero eso lo están haciendo personas del ámbito de la comunicación, la literatura, gente que se dedica a la psicología también, que es la mitoterapia o la cuentoterapia, porque es mucho más fácil contar una historia que, que representa tu historia. claro, Es mucho más fácil contarla como una historia. sí, sí, Entonces, por eso lo utilizan mucho esa figura, ahora se está utilizando mucho. Bueno, mi claro. querida Analía, yo creo que estamos en los tiempos, no nos queremos seguir extendiendo, si no pasaríamos horas hablando, pero también respetamos los tiempos de las personas que nos están acompañando. Así que te quiero agradecer porque ha sido una conversación súper fructífera y bueno, decirle a Muchísimas las gracias. gracias a ti, Analia. Encantada, lo disfruté un montón, es un gusto charlar con vos, Úrsula, lo pasé súper lindo, y además que venimos de culturas diferentes, de países distintos, y de pronto encontrar la afinidad que tenemos en un mismo tema, y es maravilloso encontrarlo, ¿no? Y darnos cuenta de cómo esta es una herramienta tan útil para el estudiante de astrología como para, digamos, para la persona con la que uno trabaja, ¿no? Así que bueno, fue un placer, realmente lo disfruté un montón. Muchísimas gracias por tu invitación. Así Gracias que a bueno, ti, Analia. Voy a dejar los contactos, los links, Facebook de Analia. Analia también ha escrito varios libros, entonces también ahí en sus links van a poder tener acceso. Y bueno, esperando que nos sigamos encontrando en otra oportunidad. Nodo Norte en Géminis, este eclipse está fenomenal. Me gustaría tener una mirada también de alguien que le gusta la mitología con respecto a ese eclipse, porque Mercurio va a estar retrogradando en Géminis, para ese eclipse en Géminis. acierto, sí, es Entonces va a ser cierto. tremendo. Desafío ahí va a ser, Desafío ¿eh? porque va a estar ahí en cuadratura Neptuno, entonces ahí va a ser realmente una gran historia ahí la que podemos crear. Y Exactamente. contarnos muchas historias también. Claro, va a estar muy buena para los cuentos ahí, con ese Mercurio retrógrado, cuadratura Neptuno. Lindísimo, qué historias Tiene un pueden pasar. potencial increíble ese eclipse. Así que, Quisiera pasar un mensajito nada más, que estoy escribiendo un libro sobre planetas con mitos. Quería solo contar eso, nada más. ay, ¿cuándo sale ese libro? Y supongo que este año, supongo que este año. ¿Pero No tienes sé si- alguno otro libro que hable de planetas y mitos o simbología? no, no, simbología sí, el oráculo astrológico, que es un oráculo en base a todos los grados del zodíaco, para cada grado del zodíaco un símbolo, que son los símbolos avianos, pero que yo he hecho una reinterpretación simbólica de cada uno de ellos, que se lo saqué el año pasado, pero ahora estoy muy abocada en este libro, que trabajo justamente los 3 niveles de conciencia, porque yo creo que la humanidad está pasando por 3 niveles de conciencia en este momento. Todos pasamos y estamos pasando un nivel más básico, que es el más burdo, cuando estamos distraídos, no estamos tan bien, pasamos por ese nivel de conciencia, uno equilibrado, que tiene que ver cuando podemos estar en nuestro centro, transformando, equilibrando los planetas que están en polaridad, y la conciencia transpersonal, que es un tema que también me apasiona. Así que bueno, es lo que estoy Ahí, trabajando ahora. cuando saques el libro de los planetas y los mitos, ahí me avisas, porque yo me aviso. Bueno, te aviso. Bueno, gracias, Eso, gracias a vos y a todos. chao, chao. Chau, chau.